Hoy vamos a hablar de educación. En la primera parte del programa vamos a hablar de educación transformadora e inclusiva. Un reto, creo, para la actualidad y para el futuro de la educación en nuestro país. Y qué mejor conocer las experiencias en el tema de educación, las experiencias de Europa, las experiencias de España, la experiencia del País Vasco. Nos vamos a ir hasta el País Vasco, nos vamos a ir hasta San Sebastián para conversar en algunos segundos, porque ya lo tenemos en interno, con un psicopedagogo experto además en altas capacidades, y esa ha sido la oportunidad que hemos tenido de iniciar contacto con Unai Mendiluce Michelena, psicopedagogo, como señalamos, porque tuvimos la oportunidad de estar en el primer congreso que organizó la doctora Catalina Flores Fuentes sobre altas capacidades que hay que proteger. En realidad todo lo que significa educación es preocupación de protección, porque es el futuro de la humanidad, y en el caso del Perú necesario e importante por la situación de abandono que hay en el tema educativo. Pero vamos a las experiencias y vamos a darle el buenos días en el Perú. Estamos casi ingresando al mediodía. Ya en España, en San Sebastián, es un poco más de la tarde, de manera que le damos la bienvenida a Unai Mendiluce Michelena, psicopedagogo y amigo ya de Abriendo Puertas y de BIS Televisión. Bienvenido, Unai. Gracias, Néstor, por la presentación. Te he escuchado atentamente. Como bien has dicho, pues coincidimos en el primer congreso sobre las altas capacidades aquí en Perú, que me pude enterar a través de otras asociaciones con las cuales hemos colaborado, una fundación en El Salvador. Y me quedo con otra frase que has dicho, es el momento para la educación, eh, en un momento de transformación social. Hay que hablar de educación y, bueno, por eso también creía conveniente pues que me des este espacio, ¿no? Y podamos hacer esta entrevista, sí. Y bueno, Necesariamente, voy a dar... Unai. Mm. Sigue, sí. Perdona, Néstor. No, para cerrar, bueno, eso. La educación es importante, transforma, educa y, bueno, tenemos que estar ahí hablando sobre ella y cada vez más porque es la que va, de alguna manera, pues a trabajar las emociones, a trabajar la propia mirada hacia un futuro mejor, ¿sí? Es la que va a cuidar del talento futuro, ¿no? Muchos chicos de altas capacidades, pues si los cuidamos bien, si los atendemos bien, si los enriquecemos, pues llegarán a un futuro mejor. De acuerdo, sí, y qué importante resulta en este escenario, Unai, la experiencia en el tema de educación en el caso de España y del País Vasco. Pero una pregunta a propósito del Congreso, que fue el primer contacto. ¿Qué impresión, qué evaluación puedes hacer de este primer Congreso que organizó la doctora Flores Fuentes, que es la líder de código, como sabemos, y que es además amiga de BIS y de Abriendo Puertas, UNAI? Pues bueno, es verdad que la realidad de Perú la desconocía, de otros países sí. Por suerte he tenido la relación con Centroamérica y México, sí. Me pareció un congreso necesario, bien organizado, mucha gente con mucho entusiasmo, o sea, hay mucha gente que quiere hablar sobre las altas capacidades, ¿sí? Y bueno, qué bien que lo pudieran organizar doctores, ¿no? Que investigan y que intentan, digamos, asesorar al sistema educativo de Perú, ¿no? Aquí se hace de otra manera, también se hacen congresos, sí, pero sé que en América Latina es más difícil, a pesar de que lo digo por experiencia, que para mí a nivel teórico los futuros estudiantes de psicología, educación y educación de Latinoamérica pues tienen una capacidad enorme.
Sí, y qué conocimiento tenías antes del Congreso de la educación en el Perú y en América, Unai? Bueno, como te decía antes, pues he tenido la suerte de, a través de una petición personal todo comenzó una petición personal de doctores en México, ¿no? Creamos como unas materias sobre las altas capacidades, primeramente, luego ya fueron pidiéndome otras cosas, se fueron uniendo gente pues, a que pudiéramos divulgar de una manera voluntaria, sí, a diferentes universidades, asociaciones, padres, sobre primeramente las altas capacidades, pero luego ya entraron otros temas como el TDAH, la dislexia, sí. Eh, el autismo ha entrado muy fuerte ahora cuando hemos estado divulgando. Sí que me da la sensación de que hay muchos puentes en común, ¿no? Con lo que se hace aquí, sí. Quizás falten recursos y sobre todo que los futuros docentes se formen, sí. Eso me refiero a América Latina. En realidad la educación en general necesita mayor atención. En las altas capacidades estamos totalmente de acuerdo y por eso que la tenemos a la doctora Catalina Unai de manera permanente Qué bien. y la opinión que tenemos es que hay que darle más importancia para visibilizar la problemática de las altas capacidades y no se pierdan eh, pequeños o jóvenes con altas capacidades que pueden tener un mejor futuro personal, pero también colectivo. Y en esa línea, la educación peruana, seguramente tienes la información que es la educación inicial, primaria, secundaria y la universitaria. Y la opinión de los expertos ahí señala de que está en crisis y que es necesario cambiar que entra precisamente en el tema de la conversación, que más que entrevista es una conversación contigo, de crear una escuela transformadora e inclusiva. Nosotros tenemos costa, sierra y selva, tres lugares geográficos claramente definidos y con problemáticas diferentes y con necesidades educativas también diferentes que no se ha plasmado por lo menos hasta este momento en la currícula educativa. Y en esa línea, la experiencia del País Vasco, la experiencia tuya como psicopedagogo, pero además formado en todo lo que tiene que ver con educación, va a ser y es importante. Un primer diagnóstico, ¿cuál puede ser el aporte de la experiencia europea, de la experiencia española, de la experiencia del País Vasco, que puede ser asimilada en la educación peruana, Unai? Bueno, la pregunta tiene muchas aristas, pero tiene muchas esperanzas también en la forma que lo has planteado también, porque yo creo que tenemos que ver esa dualidad, ¿no? La educación está en crisis, sí, pero en esa crisis podemos salir entre todos, sí. Y para eso yo creo que, bueno, os voy a hablar un poco de... Se hacen muchas metodologías aquí. Sobre todo, es verdad que lo que veo la diferencia entre Europa y América es la cuestión de recursos, ¿no? Hay más recursos, hay más perfiles educativos, ¿no? Yo siempre les digo las charlas que hacemos en América Latina que existen unas figuras tal y me dicen, no, aquí no existe. Eh, lo reconvertimos en otra manera. Bueno, no nos podemos quedar en eso. Es verdad que los recursos tienen que llegar, o sea, las políticas públicas tienen que insuflar a la educación porque sin eso nos perdemos. Es verdad que aquí el contexto es muy diferente, sí, pero también hay colegios con dificultades y de alta intensidad social y conflictividad grandes, sí. Y hay un método que me gusta mucho, sí, que le llamamos como las escuelas comunitarias, ¿sí? Entonces, en esas escuelas comunitarias, si a alguien le interesa más el tema, luego ya imagino que Néstor dejará los contactos, ¿sí? En esa escuela comunitaria tenemos muchas metodologías
en las que intentamos que tanto los padres, los profesores y la sociedad que acompaña, digamos, la colonia o el barrio que acompaña las escuelas, participen, ¿sí? Entonces, para ello hacemos tertulias dialógicas, ¿sí? Las tertulias dialógicas, explicándolo brevemente, es una actividad o una metodología en la cual, a través de un libro de literatura universal, ¿no? Pues podemos trabajar las emociones con los chicos. Pero eso sería la base de la tertulia, pero podemos hacer tertulias sobre, pues, digamos, cine, tertulias matemáticas, incluso de otras áreas, ¿no? Y hace que esta metodología hace que los alumnos que acaban de llegar, que tengan dificultades de aprendizaje, educación especial, estén más cohesionados, ¿no? También hacemos metodologías interactivas, ¿sí? Sobre todo a las tardes, ¿no? Porque en España sí que es verdad, no todas las comunidades, pero en muchas comunidades los niños van a la mañana y a la tarde. Entonces, las tardes requieren actividades de impacto, de transformadores, ¿sí? Entonces, también hacemos juegos interactivos, ¿no? Para trabajar las matemáticas. Estas metodologías no requieren unos recursos muy grandes. Entonces, lo que requiere es una implicación del profesor, ¿sí? De las familias y de la propia sociedad que le rodea, ¿no? Que puede ser el barrio, colonia, como le llamáis ahí, ¿sí? Entonces, la verdad es que funcionan muy bien, ¿sí? Son inclusivas, ¿sí? Y sobre todo hace que la relación entre padres, o sea, digamos, familias, escuela y el contexto, pues sea más cercana. No voy a decir que siempre se cumple con éxito, porque es verdad que cada vez el voluntariado de los padres hay que motivarles más, ¿sí? Y más, ¿sí? Pero bueno, es importante en esto que des espacios para la educación, para que los padres sí se acerquen a la escuela y la escuela se acerque a los padres, ¿sí? Entonces, por ello, este tipo de metodología me gusta, las metodologías comunitarias, o aquí le llamamos ICAS comunitaria. Correcto. Estamos hablando de una mayor participación de la familia, de los padres en torno a la educación. ¿Y qué nos puedes decir la experiencia del País Vasco de San Sebastián en la formación de los docentes, que resulta también sumamente importante, porque son la correa de transmisión de los sistemas, de los procesos educativos, Sumay? Bueno, yo creo que hay varias vías, ¿eh? También nosotros los docentes tenemos nuestra propia responsabilidad aquí también, ¿eh? En el País Vasco. O sea, el propio profesor debe ser una persona que se forme continuamente, ¿sí? Es verdad que la sociedad de consumo nos lo pone más difícil porque cada vez las formaciones son más caras, ¿sí? Es verdad que aquí los gobiernos nos dan una formación, sí, como supongo que darán en Perú, pero es verdad que la falta de tiempo y otras dificultades hacen que no sea fácil, ¿sí? Entonces yo creo que a nivel formativo se hacen cosas, ¿sí? Pero los propios docentes tenemos que agarrarlo a nivel participativo y a nivel individual, ¿sí? Imagino que en Perú también será así. Sé que en México hacen muchas formaciones online para el profesorado, creo que lo hacen cada viernes muchas veces, cuando no hacen reuniones, ¿sí? Aquí normalmente también lo hacemos una vez a la semana, ¿sí? Pero yo creo que no es suficiente, hay que seguir haciendo, ¿sí? Y es verdad que aquí, como todo, la educación tiene un sistema piramidal, ¿no? Pero es verdad que si ese sistema piramidal eh, subimos hacia arriba y encontramos a más y más y más expertos que te preparen materiales, la parte de abajo estará mucho más protegida, o sea, del profesor de base. Aquí sí que tenemos pues comunidades de investigación, hacen sus trabajos, pero bueno, todavía falta, sí. Ahora entra la inteligencia artificial, es otro de los retos, sí. Este año ya entramos a fondo, el año anterior entramos aquí en el País Vasco, no sé si en Perú, Néstor, sea así también, sí. Es un tema que hay que agarrar también y es lo que decía antes, tenemos que recibir formación, ¿no? De los propios gobiernos, sí, pero también nos tenemos que formar individualmente. También Unai, de condiciones que tienen que ver con los recursos. Es importante
definitivamente los recursos para cualquier proceso educativo. Y igualmente nos hacía referencia de los perfiles educativos. ¿Cómo se da la discusión previa, la participación seguramente de la comunidad, del Estado mismo, de la comunidad, de los padres de familia para estos perfiles educativos que acá nosotros le decimos currícula? ¿Cómo se da ese escenario y qué prioridades son las que prevalecen en la etapa de planteamiento, de propuesta de los perfiles educativos, Unai? Bueno, en la escuela, en todas las escuelas aquí en España, pues los padres tienen el derecho a participar y participan, ¿no? Hay asociaciones de padres, ¿sí? Y yo diría que trimestralmente, ¿sí? Se reúnen con las direcciones de los centros, ¿sí? Y proponen las dos partes, ¿sí? Luego hay un tercer ente que sería la propia municipalidad, ¿no? Que participa en ese proceso de avance, ¿no? Sí que es verdad que la sociedad ha cambiado y las asociaciones de padres, como es un tema de voluntariado, cada vez es más difícil captarlos, ¿sí? Pero yo creo que la clave está en que la educación tiene que ser un tema del Estado. Y si es un tema del Estado, o sea, es tema del Estado, digo, tema de hablar de todos. O sea, si ponemos en la mesa el tema de la educación y se pone de moda, ¿sí? Yo creo que cada vez las familias retornarán a esa motivación que tuvo, ¿no? Las familias, ¿sí? Por ejemplo, en donde vivo, ¿no? Hubo un proceso también en donde los propios padres, ¿no? Con sus esfuerzos, crearon unas escuelas que se llaman Icastolas, ¿sí? Entonces, yo creo que ese asociacionismo tenía mucha fuerza en los años 80, 90, ¿sí? El foco estaba en crear una generación mejor que la anterior, que tuvo que vivir la Segunda Guerra, no, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, toda la época, ¿no? de los dos, del muro de Berlín, del mundo dividido en dos, ¿sí? Yo creo que tenían la esperanza de cambio, ¿sí? Y ahora yo creo que va a llegar un momento de que vamos a necesitar esa transformación, igual que ocurrió ahí, esa ilusión, ¿no? Por agarrar la educación para que nuestros hijos sean los más formados de la historia. Y la verdad es que los jóvenes de ahora son los más formados de la historia, eso es verdad. Pero tenemos que volver a que ellos, ya cuando sean padres, ¿no? O si no son padres, agentes individuales, promuevan, ¿no? Una escuela más activa, ¿sí? Y hablas de un tema de los padres jóvenes, ¿no? Eh, y acá en el Perú hay escuela de padres. No funciona en la medida y en la expectativa que debería funcionar, pero hay, ¿no? Escuela de padres, sobre todo para padres jóvenes. Pensando en la educación inicial, que es la primera etapa acá en el Perú, no sé cómo sea en Sebastián, nos lo vas a explicar, que permite que el docente tenga contacto con los padres, que luego se va perdiendo con el desarrollo del proceso educativo y se llega a la secundaria donde ya prácticamente no hay ningún contacto de los padres con la escuela, con los docentes. ¿Cómo se da la experiencia y qué podría aplicarse en el caso de la educación inicial en el Perú, Unai? Bueno, debo decir que la educación inicial aquí es muy potente, sí, de hecho se comienza a los 2 años ya en las escuelas públicas. O sea, yo, por ejemplo, a mi hijo desde los 2 está en la escuela pública, sí, un proceso académico normal, no es un kinder privado ni nada, sí. Eh, la propia escuela propone, es verdad que como son etapas iniciales donde el niño adquiere, ¿no? En varios aspectos o áreas, ¿no? Madurativas, ¿no? Sí que aquí se pone mucho el foco en la lectura inicial, ¿no? Entonces, la lectura de los cuentos, entonces se nos invita a los padres a contar cuentos no solo a nuestro hijo, sino a todo el grupo, ¿sí? Es un proceso que me gusta, por ejemplo.
Este año me tocará, de hecho, ir. Eh, es verdad que la educación infantil ha avanzado mucho aquí con procesos de detención muy potentes, ¿sí? Entonces, los padres ya desde los 2 años han visto cómo sus hijos han pasado un filtro, ¿no? Para que sus necesidades, la de los niños, sean mejores, ¿no? Y que los padres sepan, ¿no? Gracias a la escuela que pasa esos filtros a los 2, 3, 4 y 5, ¿sí? A través de la mirada del tutor y orientador y unos protocolos que se siguen, ¿sí? Si tenéis más interés en ese tema, pues luego cuando deje los contactos, pues puedes escribirme y os puedo mandar, si son protocolos públicos. Entonces, bueno, los padres en esa etapa infantil aquí en España conocen la realidad de su hijo, ¿sí? Porque lo ven en actividades que ellos pueden interiorizarse dentro de ellas, o sea, dentro de la escuela, ¿sí? Conocen un poco cómo se ha analizado a sus propios hijos, ¿sí? Pero bueno, yo creo que la escuela propone todavía más cosas y todavía los padres, pues, como bien decías, no hay escuelas de padres, ¿no? Pero al final los padres tenemos que pensar que no es solo delegar el niño en la escuela y vamos al trabajo y nos olvidamos ya, ¿sí? Es un trabajo continuo, ¿sí? El profesor mejora y es mejor profesor de tu hijo si tú acompañas ese proceso también, ¿sí? Entonces, bueno, eso yo creo que tenemos que volver, ¿sí? Como decía antes, a motivarnos, ¿no? A una escuela más activista, ¿sí? Y más transformadora, ¿sí? Pero solo se puede conseguir con la implicación de todos, ¿sí? Transformadora e inclusiva, ¿no? Que es lo que el motivo de la entrevista y transformadora, porque no solamente es la instrucción, ¿no es cierto?, de saber qué es la letra A, la letra B, cómo se va construyendo el 2 más 2, etcétera, etcétera, sino también valores. Y un poco que la experiencia de nuestro país es que se ha ido perdiendo cursos como de primaria, como educación cívica, como historia del Perú, como había un curso incluso, UNAI, de instrucción premilitar, que iba un oficial, suboficial, y que le enseñaba el valor de los símbolos patrios, ¿no? Y a cantar, en el caso del Perú, el himno nacional, que eso no desapareció. ¿Cómo es la realidad en San Sebastián con respecto no solamente a la instrucción, sino a estos valores que se tienen que mantener, que tienen que permanecer? Hay algunas regiones de nuestro país sí que continúan. Por ejemplo, Arequipa se dice que es una especie de país vasco, ¿no?, en relación al territorio, que seguramente tienes esa información. Y en realidad todo el sur, y a los niños que van al colegio les enseñan el himno nacional y el himno de Arequipa, un poco en exceso quizás, pero que eso va formando el amor, la identificación del niño con el entorno, con el entorno en el que se desenvuelven, y no están aislados y tampoco se convierten en aislados con la tecnología ahora que está capturando a los niños y a los jóvenes con los celulares y otros que lo vamos a ver más adelante. Pero en el caso muy puntual de esta realidad en el Perú, cómo se está desarrollando, que puede ser un ejemplo en España, en San Sebastián, UNAI, que puede ser aplicado también en nuestro país. Muy interesante esto, lo de identidad. Bueno, por suerte España es un país descentralizado a nivel educativo, sí. Entonces cada región tiene su propia identidad, cultura, hay varias lenguas oficiales, ¿no? El catalán, el gallego, sí. Entonces, es verdad que aquí se trabaja la identidad continuamente, sí. Eso gracias a que, por ejemplo, yo en mi trabajo hablo en otro idioma, o sea, que en euskera, sí. Es una lengua que lo utilizamos desde siempre aquí, sí. Desgraciadamente estuvo prohibida durante la dictadura, sí, franquista. Pero ya después, bueno, yo creo que el arraigo con la lengua, con el euskera y la identidad
que no tiene que ser solo lingüística, sino puede ser identidad de tu propia población, ¿sí? Por ejemplo, ahora que trabajamos por retos, ¿sí? Muchos de los retos de primaria es conocer tu propio lugar cercano, ¿no? Su propia ciudad, tus propias colonias, ¿sí? Se crean proyectos que pueden durar 3 meses en primaria para conocer mejor lo que es tu alrededor y de alguna manera sentirte identificado con lo que eres, ¿sí? Luego, bueno, a nivel nacional, como te decía, como es descentralizado, cada autonomía tiene su propia educación y aquí, pues bueno, hay TICs culturales, hay procesos relacionados con momentos del año, ¿no? Que se trabaja en la labor identitaria, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte sí que se trabaja en infantil y primaria. Es verdad que en secundaria, como todo el resto del mundo, pues, se va perdiendo poco a poco la identidad, pero es verdad que como ya trabajamos por retos, incluso ahora que ya estoy en una etapa ya de adultos, que doy clases en adultos, incluso uno de los retos que vamos a hacer de futuros es lo que vamos a hacer con los niños, de conocer su entorno, lo vamos a hacer con los propios adultos para que conozcan los entornos, mejor su entorno cercano y todos los recursos asistenciales, servicios sociales, eh, ONGs que hay alrededor suyo, ¿sí? Yo creo que la identidad es un punto clave, ¿eh? Si nos identificamos y arraigamos con nuestra realidad, sí, somos más abiertos a las realidades de los lugares y los retos que nos da este mundo actual, que es muy convulso y muy difícil. Da miedo ver a veces las noticias. Sí. Entonces, tenemos que hacer entender a los niños a través de la identidad social, ¿no? Que, que nuestra realidad cercana es solidaria, es cooperativa, sí, y que sobre todo, ¿no? Busca el bien común. Y sí, y coincidimos que en el tema de la identidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con los valores, porque también no todo en la educación peruana es de crítica, de falta de sistema, de crisis, porque en el lado especialmente secundaria, estamos hablando de jóvenes de 12 a 17, 18 años, como ahí, hay un fenómeno interesante que en el caso de Lima principalmente y en realidad en todo el país, que se incentiva mucho el folclore, el cariño a las danzas autóctonas que hay en nuestro país, que es variado, y también a la gastronomía. La gastronomía peruana ya tiene un lugar en el mundo importante por su variedad Muy rico. y por otras características que se está dando en las escuelas secundarias. Eh, eso también, un comentario sobre eso y la realidad de San Sebastián, Unai. Bueno, toda la parte del folclore, como te decía antes, es algo que se trabaja continuamente, sí. Eh, es verdad que, bueno, por no repetir lo de secundaria, ahí se pierde un poco, pero bueno, eh, aquí también tenemos una gastronomía muy potente, es una de las cocinas más prestigiosas, ¿no? Con muchos restaurantes guías Michelin, pero luego hay sus propias relaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una dinámica que me gusta mucho cuando me tocan colegios de primaria, es que una vez al año asistimos a un mercado, ¿no? No sé cómo se llama, en México es tianguis, no sé cómo se llama en Perú, sí. Asistimos con los propios alumnos al mercado, ¿no? Pero ir al mercado, sí, nos permite trabajar un proyecto curricular tan interesante como puede ser la comida saludable, ¿no? La comida más orgánica, sí, el producto local, ¿no? El espíritu emprendedor, ¿no? Entonces, un niño cuando va a un mercado, que parece una tontería, si está bien dirigido y bien trabajado, ¿no? Puede entender mejor la identidad de sus comidas que le rodean, el trabajo que requiere, en este caso, le llamamos baserritarras, ¿no? A la gente del campo, ¿sí? Que tiene su propio caserío, ¿sí? Pero allí en Perú será de otra manera, ¿sí? Entonces, yo creo que la identidad, gracias a que podemos en esta nueva escuela crear
retos y proyectos, ¿sí? Podemos crear esas identidades que son tan nuestras como la comida, la música y todo esto. ¿Sí? Y ya te digo que el reto puede terminar con una salida a un mercado, ¿sí? Que nosotros o sea, yo en diferentes centros he podido ir a verlo. ¿Sí? Mira, y uno de nuestros televidentes que forma parte de mi entorno familiar, mi hermana Janet Becerra, que ha sido docente, ya está jubilada, del rubro de matemáticas de primaria, muy cerca de Lima, en Chosica, que es una zona rural, digamos, eh, Ujú. y donde había mucho contacto con los padres de familia y me hace la pregunta, dice, te la transmito, en estos tiempos, dice, de la inteligencia artificial y que está individualizando a los niños y a los jóvenes, ¿cuál es la experiencia para evitar ese aislamiento, esa individualidad y tener una sociedad más colectiva? ¿Cuál es la experiencia de San Sebastián que pueda compartir Unai? Bueno, es un problema global, ¿no? El aislamiento, la dependencia, las nuevas tecnologías, ¿sí? Para que os hagáis una idea, hace dos años se tuvo que poner un decreto para que no utilizan los teléfonos móviles los alumnos de secundaria. Nosotros, los propios formadores, teníamos mucho miedo a ver si responderían bien los alumnos, si se lo tomarían mal, y lo cumplieron tranquilamente. Porque los propios alumnos, el propio niño que luego es adolescente y luego va a ser adulto, ¿no? Lo que quiere es relacionarse con su entorno, ¿no? Entonces la escuela tiene que proponerle cosas, ¿sí? Como lo que decía, salir al mercado, salir a conocer su propio colonia, ¿sí? Siempre acompañado con el profesor o lo que sea, si son pequeños, ¿no? Son más mayores hasta cierto punto también, ¿sí? Eh, Me gusta también, hay una metodología que se llama trabajos de servicio, ¿no? Proyectos de servicio que son que los propios chavales acuden a los centros de mayores, ¿no? A hacer un servicio social, pero antes ellos han creado el proyecto, ¿no? Para poder ver la realidad que hay, ¿no? Pues en nuestra realidad hay gente mayor, que también está en la residencia, hay gente discapacitada, hay gente en esta sociedad, bueno, inclusiva, pues hay gente de todo, ¿no? Entonces, salir de la escuela es, yo creo que hay que promoverle proyectos para que salgan de la escuela, ¿sí? Y si se hace desde pequeños esos proyectos, pues todo va a ir muy bien, ¿no? Y cada vez yo creo que eso se va haciendo porque ya la dependencia a aislarse, bueno, la dependencia a los móviles, tablets y otros periféricos es grande, ¿no? Entonces, para un niño promoverle esas actividades es lo mejor, sí. Sí, por ejemplo, en colegios de alta conflictividad muchas veces se promueven muchas, digamos, excursiones, ¿no? Salidas preparadas, ¿no? Para conocer tal lugar, tal otro. Sé que en una ciudad como Lima la movilidad no es tan grande, pero bueno, en zonas rurales yo creo que la movilidad, digamos, igual en coche no, pero caminando pues se puede, se puede ir a zonas cercanas, ¿no? Podemos ver los procesos de, ¿no? De cómo nacen nuestros árboles. O sea, yo creo que el alumno tiene que estar con el entorno natural, ¿sí? Pero para ello tenemos que proponerlo y crear objetivos en las unidades didácticas que creamos, ¿no? En las escuelas. Que yo creo que cada vez se hace mejor. Esa parte, Correcto. sin duda. Correcto, Unai. Y en el tema de los voluntariados, ¿cómo se trabaja en San Sebastián? Y hablaba a propósito del voluntariado, de la pregunta que ha hecho mi hermana, porque ya son jubilados los profesores, pero tienen una gran experiencia acumulada durante todo el desarrollo de la profesión del docente. ¿Cómo se trabaja en San Sebastián el voluntariado? Porque acá no hay todavía un voluntariado establecido que permita no solamente a los docentes jubilados, sino a las personas de experiencia transmitir a los niños y a los jóvenes de alguna manera las experiencias de vida
que les pueda servir en su formación integral, no solamente de instrucción, sino también en esto que hablábamos de la transmisión de valores, que es tan importante para la identidad. Mm. Sí, es muy buena pregunta en esto. Bueno, hay muchas maneras de las que se hacen aquí. Una es como la que tú has planteado, ¿no? Que los profesores mayores, ¿no? Se reúnen a través de una asociación y muchas veces dan apoyo educativo a los niños. Aquí en San Sebastián lo hacen, sí. Eso sería el básico, ¿no? Luego hay recursos asistenciales, ¿no? Que ayudan también al apoyo escolar, ¿no? Entonces son instituciones ya como muy integradas, ¿no? Cruz Roja, Cáritas, que lo hacen, sí. Yo lo veo más el problema en los jóvenes, ¿no? Cómo convencerles para qué hacer en voluntariado, ¿no? O sea, un joven que acaba de terminar magisterio, ¿no? Debe entender que su proceso de madurez llega mucho más rápido si comparte experiencias con niños en entornos que no son todavía los de trabajo, ¿no? Porque muchos de ellos todavía o se están formando o ya acaban de terminar la escuela. No es fácil, sí. Sí que es verdad que en Donosti hay una red de voluntariados, una oficina de voluntariado donde te puedes apuntar, sí. Y la propia oficina de voluntariado, pues te propone lo que hay. Mira, hay voluntariado para trabajar con discapacidad intelectual, hay voluntariado para trabajar con autismo. Entonces, el joven tiene todas esas alternativas porque hay un centro que lo coordina, ¿no? Otra cosa es que quiera hacerlo, sí. Entonces, yo creo que hay que animarles a que lo hagan porque es un proceso más rápido a la madurez y al entender la capacidad enorme de emoción, ¿no? Y entender las emociones que tenemos alrededor nuestras. Unai, es que hay mucho por hacer en el tema educativo de nuestros países y en el caso de Perú con mayor necesidad y urgencia. ¿Cómo nos contactamos? Esta no va a ser la primera entrevista, tenemos necesidad de conversar, de ponerte en contacto con instituciones de la sociedad civil organizada, el Consejo Nacional de Educación, que forma parte de un equipo de asesoramiento del Ministerio de Personalidades, de exministros, el Foro Educativo, que también es una institución de la sociedad civil organizada conformada por investigadores. Muchas de sus propuestas son aceptadas, pero algunas no, de manera que es necesario hacer, desde mi punto de vista como comunicador, de una revolución, de una transformación, como es el tema de la entrevista, Unai, que además sea inclusiva, que promueva valores, incluso hasta la justicia social tiene que ver con el tema de la educación. ¿Cómo comunicarnos, cómo contactarnos? Le vamos a pedir a Lucero que nos muestre en pantalla el QR y también entiendo que también tenemos la información de tu Sí, os he dejado comunicación. el correo también. Sí, Sí. de correo, sí. Bueno, ahí Este tenemos. es el del Instagram que lo utilizamos siempre de manera divulgativa, ¿eh? O sea, no es una empresa ni nada. Y ahí pues hay contenidos y me podéis escribir. Y en el correo también respondo, sí. Que lo tenemos ahí Y en pantalla para nuestros amigos televidentes que están en la sintonía, sobre todo este foro educativo en la que tenemos muy buenos colaboradores de manera permanente en esta preocupación, Unai, de mejorar la educación. Sí, mejorando la lo- educación vamos a mejorar el nivel social y de integración de los peruanos. ¿Qué decir de toda esta conversación? ¿Qué comentario final podemos tener de tu parte, Unai? eh, bueno, primero agradecerte, hablar de educación es lo más grande para mí. Yo creo que hay que vivir con ilusión, sigamos hablando de educación, sí, sigamos escuchando a formadores, educadores, investigadores, escuchémonos, escuchémoslos
entendernos también entre nosotros, ¿sí? Es gracias a que se cree una sociedad más igualitaria, ¿no? Más cooperativa, ¿sí? Y yo creo que si se crea una sociedad más igualitaria, podemos entendernos todos mejor, ¿sí? Es una sociedad que tiene grandes retos emocionales, ¿eh? Te cuentan los datos, ¿no? Este igual es para otro tema, ¿eh? De depresiones ya de adolescentes, ya el tema todo es psicológico, si se trabaja de base, sí, desde la educación de los centros, aunque no todo es responsabilidad de los centros educativos, pero sí que tienen que ser lugares seguros para todos los niños, sí. Pues hablando de educación, compartiendo información, creando comunidades, sí. Yo, por ejemplo, he tenido relación con diferentes lugares porque se han creado comunidades, ¿sí? Incluso a veces hacemos una metodología muy bonita, ¿sí? Lo hacemos online y es gratuita. Llamamos las tertulias, ¿sí? Y invitamos a docentes de diferentes países, psicólogos, psiquiatras. Bueno. Yo creo que hablar la educación y ponerla en la mesa es el primer paso a una sociedad mejor. El intercambio, ¿no? Qué importante resulta el intercambio de experiencias y con la posibilidad ahora que tenemos de nosotros comunicarnos en Lima y tú en San Sebastián, que es una de las cosas que ha traído la Es pandemia, increíble. Sí. las cosas buenas que ha traído la pandemia dentro de todo lo que ha significado de malo para la humanidad. Y la inteligencia artificial, que como bien has dicho, hay que saberla utilizar para beneficio de la mejora de la humanidad. Y creo que en esa línea estamos. Vamos a ver en algún momento coordinar, estamos pidiéndole a producción en algún momento poder hacer una presencia tuya con alguien del foro educativo para poder ir afinando lo que puede darse en el futuro inmediato con la explicación tuya de esta entrevista que le agradecemos, de intercambiar experiencias, que creo que de eso se trata para ir mejorando. En el caso del Perú, en el tema educativo. Producción ya tiene la tarea, así que vamos a estar en comunicación y en cualquier momento que haya alguna noticia que pueda ser importante y conocerla en nuestro país, lo coordinamos y volvemos a tener la conversación, que no es una entrevista para nuestros amigos televidentes, es una conversación de intercambio, en este caso de un especialista, un psicopedagogo, pero que además tiene toda una trayectoria en la educación y en la mejora continua de lo que es más importante para el ser humano luego de la alimentación, que es la educación y la formación para tener buenos ciudadanos. Gracias, Unai, por esta oportunidad. Quizás palabras finales de tu parte. Agradeceros y bueno, espero que sea la primera de muchas veces y que hablemos de muchos temas, ¿sí? Y porque hay que hablar, ¿eh? Y yo por suerte tengo la suerte y experiencia de haber vivido en diferentes grados, ¿no? Educación secundaria, primaria, equipos multidisciplinares, he tenido relación con universidades, entonces tengo la suerte de poder verlo y poder hablar de ello es una gozada. Sí, gracias, Néstor, sí. Gracias también y estamos en comunicación, estimado Unai. Gracias, un abrazo hasta San Sebastián. Hasta la Chao. próxima.